voy a hablaros un poco sobre el decadentismo. En el mundo actual, toda cultura, toda literatura y arte pertenecen a una clase determinada y están subordinados a una línea política determinada. No es verdad que exista el arte por el arte, ni arte que esté por encima de las clases, ni arte que desarrolla al margen de la política, o sea, independiente de ella. La literatura y el arte proletarios, por ejemplo, son parte de la causa de la revolución proletaria en su conjunto. Son, como si dijera Lenin, engranajes y tornillos del mecanismo general de la revolución. Así, el decadentismo ha sido una corriente artística, filosófica y literaria europea de la burguesía, que tuvo origen en Francia y llevó su nombre a ser asociado a la revista Le Décadent, fundada en 1886. Se desarrolló en toda Europa a finales del siglo XIX. El decadentismo surgió en una época de paso, de transición de la economía basada en la libre concurrencia a la economía de las grandes concentraciones financieras e industriales, es decir, del paso de la libre concurrencia a la economía del predominio de los monopolios, de la concurrencia tan solo entre los monopolios, que es lo que caracteriza al imperialismo, fase superior y última del capitalismo en la que hoy vivimos. A diferencia del positivismo, la filosofía burguesa reflejaba en las otras obras artísticas propias de la burguesía de la libre concurrencia, con su expresión artística correspondiente al naturalismo en las décadas anteriores al 1886, inspirado en la cultura del laissez-faire, eminentemente racional. Los fundamentos filosóficos del decadentismo son de carácter irracional y sus aspiraciones aristocráticas y sus tendencias culturales contrastan claramente con los procesos de democratización social de la época. Es decir, el decadentismo corresponde a la etapa más reaccionaria de la burguesía capitalista, a la etapa que corresponde al imperialismo. Nacido como reacción al realismo imperante, el decadentismo, un término despectivo creado por la crítica académica, se deriva del romanticismo y tuvo como padre al espiritual Charles Baudelaire, y se caracteriza por defender la invasión de la realidad cotidiana y la celebración de la individualidad aislada en su entorno social. Vaya, estos comentarios sobre el decadentismo como materia de referencia o introducción de un comentario próximo sobre la llamada novela La fiesta del chivo del decadentista autoproclamado apologista del neoliberalismo y servidor clonado como muchos otros eunucos llamados intelectuales para servir a los intereses del imperialismo norteamericano y América Latina en contra de la causa de sus pueblos y naciones. Mario Vargas Llosa, obra que es, a nuestro entender, por el decadentismo, en lo que se pretende con la misma es ocultar el papel del lacayo incondicional y capataz del imperialismo norteamericano y su aliado número uno en América, la Iglesia Católica, vaticanista y opusdeísta del dictador Trujillo en República Dominicana. Bajo el viejo ardid muy propio de la Iglesia Cristiana Católica de destacar la supuesta naturaleza individual libidinosa de los personajes históricos, como lo ha hecho la Iglesia Católica. Para poner dos ejemplos destacados, con Enrique VIII de Inglaterra y su propio papá Alejandro VI. Rodrigo Borgia, atribuyendo la reforma de la Iglesia y su consecuente destutanamiento del poder y confiscación de todas sus propiedades a la feudal Iglesia Católica por parte de la burguesía de esta nación, apoyándose en la protesta generalizada en contra de la corrupción de toda índole imperante en el clero católico y el resentimiento generalizado contra esa opulencia clerical, y en el caso de primero, la acumulación y consolidación de una soez fortuna inconmensurable tratándose de una organización religiosa para la Iglesia Católica, con el no menos soez negocio, la trata de esclavos. Por parte del segundo, como el elemento sobresaliente de estos personajes, inmóvil, único
y fundamental acusaciones. De esta manera, el surgimiento de la Iglesia anglicana en Inglaterra no fue la consecuencia de la lucha de la burguesía nacional inglesa contra el decadente feudalismo encarnado en el poder papal católico, sino por el capricho de un divorcio para un nuevo matrimonio del monarca inglés Enrique VIII. Como la reforma protestante fue tan solo consecuencia de la corrupción clerical simbolizada en un papa no italiano como el Papa Borgia, cuando la reforma protestante fue un movimiento político encubierto bajo el manto religioso del enfrentamiento frontal entre la naciente burguesía y el agonizante feudalismo. Ni la historia es la sucesión de acciones personales individuales megaganarias de los personajes históricos, ni el arte está por encima de las clases, ni se desarrolla al margen de la política, o sea, independiente de ella. Movimiento artístico y literario que aparece en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX como reacción al naturalismo. El simbolismo, a través de un idealismo que recuperaba ciertas aspiraciones esenciales del romanticismo, como la reivindicación del humano frente al sistema. El nuevo movimiento se vinculó entonces al misterio y a la esencia espiritual de los objetos y de los seres. Tratando de dar unos equivalentes plásticos de la naturaleza y del pensamiento representando seres rodeados de una aura mágica. Por simbolismo también se entiende el sistema de relación constituido por los símbolos, el cual trabaja combinando la intuición. La distribución racional de la red de símbolos, estableciendo progresivamente nuevas relaciones. Por ejemplo, una cultura primitiva conoce la realidad y la nombra, después utiliza los objetos como expresión de lo espiritual. Así, el simbolismo mitológico realiza grandes creaciones que son maneras de intuir el orden universal. Posteriormente, las alegorías vienen a enriquecer y desvirtuar esos símbolos primitivos, que son verdaderas puertas por donde el humano penetra en lo abstracto.